Entonces, vamos a empezar con el segundo mensaje de esta tarde. Hace un momento les dije que el Papa considera metáforas, tanto a Adán, a Eva, al infierno, etc. Nosotros ahora vamos a hablar también de metáforas y de símiles, pero en el buen sentido, en el sentido positivo. Este mensaje tiene mucho que ver con la metáfora en el sentido positivo. El título del mensaje es Lecciones de los árboles. Lecciones de los árboles. Vamos a ver cómo Dios nos compara, nos muestra, nos lleva, cómo Dios hace metáforas y hace símiles para nuestro entendimiento espiritual. Dios utiliza cosas físicas para hacernos entender principios espirituales. Siempre lo hemos dicho eso. En Génesis 2:9, Dios dice que Él hizo cada árbol delicioso a la vista y bueno para comer. De modo que una de las funciones de los árboles es que sirven para nuestro sustento. Los árboles afectan grandemente en el mundo en que vivimos. Ellos cubren grandes áreas de nuestro planeta, aunque el hombre vino destruyendo los bosques de manera irresponsable. Por eso Jesucristo dice que Él viene a castigar a los que destruyen la tierra. De hecho, un examen nos muestra que nuestro planeta tiene vida gracias a los bosques colmados de árboles. ¿Qué impacto tienen los árboles en nuestro medio ambiente? ¿Qué impacto tienen los árboles en nuestro medio ambiente? En primer lugar, ellos nos proporcionan una cortina protectora en un día cálido y también nos resguardan de diferentes maneras. Recientemente, hace unas semanas atrás, vimos que los árboles producen grandes cantidades de oxígeno que los seres humanos aprovechamos para respirar aire puro. También vimos que los árboles toman partes significativas del dióxido de carbono dentro del proceso de la fotosíntesis. Esto ya lo vimos hace unas semanas atrás. Además, sirven para bajar la temperatura del aire mediante la evaporación del agua de sus hojas. O sea, en las mañanas, en los lugares cálidos, existe la evapotranspiración de las plantas. Los bosques protegen los acuíferos naturales y filtran el agua de la lluvia. También contribuyen a realizar el ciclo hidrológico de nuestro planeta. Todo eso hacen los árboles. Nosotros no nos damos cuenta a veces. Asimismo, permiten también que las tierras fecundas permanezcan aptas para el cultivo, reduciendo a su vez la erosión y creando un clima apropiado para el desarrollo de los microorganismos. Su función es tan variada y tan importante que los árboles atrapan más energía del sol que cualquier otro organismo vivo, mucho más. Por eso se dice que ellos son esencialmente las más grandes baterías naturales de la tierra, porque los árboles cogen mucha luz y mucha energía del sol. Todo esto entonces nos muestra que los árboles son una parte crucial y vital de la creación física de Dios. Pero además de eso, nuestro Creador también nos revela verdades espirituales muy importantes recurriendo precisamente a los árboles. Veamos algunas de estas lecciones a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos
a través de los árboles. Primera lección: el árbol representa la prosperidad. Primera lección: el árbol representa la prosperidad. Dios dice que los árboles son símbolo de prosperidad. Por ejemplo, durante la época del rey Salomón, la prosperidad de Israel fue expresada en términos de árboles. Imagínense ustedes, la prosperidad de Israel en tiempos del rey Salomón fue expresada en términos de árboles. Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 25. Dice, fíjense la visión, fíjense el mensaje. Dios utiliza mucho a los árboles para hacernos entender estos principios. Dice, Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Es decir, durante el tiempo de Salomón, en la primera parte de su reinado, él sabemos que reinó 40 años, en la primera parte de su reinado, Israel vivía en paz, desde Dan al norte hasta Berseba al sur. Y todos vivían debajo de su parra y debajo de su higuera. O sea, está utilizando la paz en términos de árboles. La misma analogía se emplea para expresar paz y prosperidad que habrá en el milenio. ¿Cómo Dios expresa la paz y la prosperidad que va a haber en el milenio? En términos de árboles también. Miqueas capítulo 4 y versículo 4. Es muy interesante cómo Dios emplea los árboles. Miqueas 4, versículo 4. Dice, Miqueas 4, 4. Dice, Miqueas 4, 4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Está hablando de árboles. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Está hablando del tiempo del milenio, del tiempo del reino de Dios. Y el profeta Zacarías no se queda atrás, porque en Zacarías, en el capítulo 3 y versículo 10, dice, Zacarías 3, versículo 10. Dice Zacarías 3:10. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, está hablando del futuro, debajo de su vid y debajo de su higuera. En 3 lugares diferentes Dios se manifiesta, la prosperidad, la paz que va a haber entonces en términos de árboles. Entonces, podemos resumir diciendo que Dios emplea los árboles en términos de paz, de gozo, de felicidad, de seguridad y prosperidad, que todavía algunos de nosotros no entendemos en toda su extensión. No podemos comprender en toda su plenitud, pero eso es lo que Dios dice. Esa es la primera lección. Segunda lección. El árbol personifica a grandes hombres y naciones. El árbol personifica a grandes hombres y naciones. Es decir, Dios nos muestra el comportamiento de los gobernadores de este mundo. Un ejemplo típico lo tenemos con el rey Nabucodonosor. Vamos a ver qué pasa con Nabucodonosor. Él tuvo 2 sueños. En el segundo sueño, cuando sus astrólogos, magos y adivinos tampoco pudieron interpretarlo, pidió que traigan a Daniel.
quien había revelado un sueño anterior. Esa revelación está en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y el rey empezó a relatarle a Daniel el sueño de un gran árbol. Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Daniel 4, 10 al 12. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba yo en mi cama. O sea, soñó, tuvo un segundo sueño. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol cuya altura era grande. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Cada palabra aquí que estoy mencionando tiene un contexto real, como vamos a ver. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Este era el sueño que había tenido Nabucodonosor, y se lo está relatando a Daniel. La primera parte de este sueño muestra al rey babilónico y su imperio en términos de un gran árbol. Eso es lo que significa. Aquel árbol era fuerte, alto, hermoso y de aspecto, y se podía ver a gran distancia. Así era su reino. Ese era el reino de Nabucodonosor entonces. Producía mucho fruto y proveía alimento a los hombres, animales y aves, símbolo de prosperidad que había en ese imperio. Pero de pronto Nabucodonosor contó que aquel árbol hermoso fue derribado. Y se pone triste Nabucodonosor. Le dice: Daniel, no sé qué ha pasado, pero de pronto ese árbol fue derribado. Aquel árbol hermoso. Versículo 13. Vi en las visiones, dice Nabucodonosor, de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado pues con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. ¿Qué está diciendo? Este mensaje, que tiene que ver con el sueño de un árbol, cuando fue derribado, está diciendo que Nabucodonosor era el árbol, pero que luego él iba a volver a la tierra, y dice aquí todavía, el versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con él el rocío, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Sabemos nosotros por las Escrituras que Nabucodonosor estuvo comiendo con las bestias del campo por 7 años. Dios lo humilló de esa manera, aunque después de los 7 años le devolvió otra vez. Por eso dice, no corten sus raíces, porque las raíces nuevas iban a crecer, y él reconoce que Daniel tenía un Dios que es por sobre todas las cosas. Aquí vemos entonces
la grandeza y la caída en términos de árboles. Ese es el punto. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, explicando entonces todo lo que le iba a suceder, a menos que él se arrepienta de su orgullo, soberbia y altivez. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Está diciendo que Dios levanta reinos y también tumba los reinos. Que Dios también levanta presidentes, levanta reyes, etcétera, y también los puede sacar. Eso es lo que está diciendo. Dios gobierna todo sobre la tierra. Dios emplea árboles para hacernos entender esto. Es decir, que por muy poderoso que un gobernante sea, Dios lo puede derribar. Tanto como esa persona podría caerse como un árbol alto. Y producto de ese sueño, el rey tuvo su morada con las bestias del campo por 7 años, hasta que finalmente reconoció quién es el capitán de la nave. Ahí se dio cuenta. Un segundo ejemplo en relación a hombres y naciones se encuentra en Joel, en el capítulo 1 y versículos 6 al 7. Estamos todavía en el punto, en la segunda lección. El árbol personifica a grandes hombres y naciones. Aquí hay otro ejemplo en Joel 1, versículos 6 al 7. Aquí el profeta muestra que un pueblo fuerte subió contra Judá, como un poderoso león. Esa nación devastaría los símbolos de prosperidad, es decir, los árboles como la vid, el higo y otros. Esa destrucción se cumplió precisamente en Joel, en el capítulo 1 y versículo 12. Joel 1:12. Dice, Joel 1:12, la vid está seca, y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí Dios está mostrando, en términos de árboles, lo que es cuando el hombre desobedece a Dios. Debido a que Judá fue finalmente conquistada, toda la generosidad agrícola que había sido fuente de bendición para el pueblo, de pronto fue destruida y la nación quedó en ruinas. Vemos aquí entonces que la caída de Judá se expresa en términos de árboles. Otro ejemplo que nos ilustra estas enseñanzas paralelas se encuentra en Isaías capítulo 2 y versículos 12 al 13. Isaías 2, versículos 12 al 13. Isaías 2, versículos 12 al 13. Fíjense la comparación de Dios. Isaías 2, versículos 12 al 13. Dice, porque el día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 13. Sobre todo los cedros del Líbano. ¿Qué tiene que ver los árboles del cedro con el castigo que se va a dar a todo soberbio y altivo? Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todo las encinas del Basán. Versículo 17.
la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Eterno será exaltado en aquel día. La soberbia está comparada con los cedros del Líbano y las encinas del Basán. En tiempos del rey Salomón, ¿se acuerdan el rey Salomón de dónde traía madera? De los cedros del Líbano, ¿verdad? Porque allá había unos árboles hermosos, grandes, impresionantes. Yo me acuerdo que el señor Armstrong, cuando visitó ese lugar, vio de lejos todavía los cedros del Líbano que estaban ahí, ya no en gran cantidad como en los tiempos de Salomón. Pero entonces un cedro que está levantado, que es alto y fuerte, Dios lo compara con la soberbia y la altivez del hombre. Y dice que Él va a destruir esto también. Es decir, Dios asimila el orgullo y la soberbia y la arrogancia de los hombres con árboles. En este caso del Líbano y del Basán. Dios muestra que la soberbia del hombre lo conducirá finalmente a un final desastroso en el día del Señor, en el día del Eterno. En el caso presente, Él emplea los árboles del Líbano y del Basán, porque en tiempos del Antiguo Testamento estos árboles eran famosos por sus grandes dimensiones. Esto nos muestra que por mucho que un árbol, entre comillas, sea impresionante y alto, nada puede evitar que sea humillado delante de Dios. Tercera lección. El ejemplo del huerto del Edén. Tercera lección. El ejemplo del huerto del Edén. Es curioso, ¿no? Pero, ¿cómo empieza el día del Eterno? Él dice que 1/3 de los árboles va a ser destruido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? 1/3. Y curiosamente también, dice que 1/3 de la humanidad va a morir. ¿Es una coincidencia eso? ¿Es que Dios está derribando al orgullo de los árboles que son seres humanos? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Tercera lección, el ejemplo del huerto del Edén. Veamos el caso más famoso de los árboles de la Biblia. La segunda parte de Génesis 2:9 dice algo muy significativo. Dice, la segunda parte de Génesis 2:9. Dice, 2:9, la segunda parte. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la salvación de los hombres está en términos de árboles también. Dios estableció un punto de partida que va más allá de lo agradable al ojo humano. Los versículos 15 al 18 nos proveen una explicación más detallada acerca de los 2 árboles que Él deliberadamente colocó en medio del jardín del Edén, para mostrarle al hombre que tiene una opción de elegir. Estos árboles representan 2 caminos. El primero, la fuente de vida eterna, mientras que el segundo nos muestra que el camino de Satanás conduce inevitablemente a la muerte. Se trata de algo fundamental para el futuro del ser humano. Fíjense, desde el principio de la creación. Ambos árboles fueron instructivos para Adán y Eva. Y la misma instrucción continúa vigente para nosotros. Lo hemos visto las semanas pasadas con los sermones que nos dio nuestro hermano Wanderson, donde hablaba del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es muy instructivo para nosotros. Sin embargo, debido a una mala elección, casi toda la humanidad continúa alimentándose del árbol equivocado,
del árbol prohibido y por tanto se encuentra bajo el dominio de Satanás y el hombre ni siquiera lo sabe. Por esa razón, esa es la razón por la que la humanidad continúa sufriendo y padeciendo las consecuencias de su mala elección por casi 6.000 años. Por eso vemos tanta corrupción, tanta violencia familiar, tantos asaltos, tantos crímenes, tantas desgracias, tantos asesinatos y muerte. Y mientras tanto, ¿qué hizo Dios con el árbol de la vida? ¿Qué hizo? Génesis capítulo 3 y versículo 24. Iba a mantener Dios el árbol de la vida, sabiendo que el hombre ya había desobedecido y que todos sus actos iban a ser malvados, malos. Génesis 3:24 dice, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida se removía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La humanidad no sabe que ha llegado al final de Génesis 3, donde el hombre se encuentra aislado del árbol de la vida. No tiene acceso a él. Dios le ha cortado su acceso, pero gracias a su infinita misericordia, una vez más hizo posible que todo aquel que se arrepiente tenga acceso al árbol de la vida. Nosotros tenemos ese acceso. Cuarta lección. Un nuevo acceso al árbol de la vida. Un nuevo acceso al árbol de la vida. Una prueba de que la humanidad se encuentra aislada del árbol de la vida, la podemos ver claramente en el tabernáculo y en el templo. Ahí nos damos cuenta. Mediante el velo que escondía el arca del pacto junto a los querubines. Durante todo ese tiempo, todos esos años, tanto en el desierto como en el templo de Salomón, había un velo pesado que separaba el lugar santo del santísimo. Los hombres no tenían acceso a él. Ese velo entonces separaba ambos ambientes, como un recordatorio de que la humanidad no tiene acceso directo a Dios. No tiene directo acceso a Dios. Y no solamente eso, sino que Israel, los israelitas, cuando caminaban junto al arca del pacto, ni siquiera podían tocarlo. ¿Se acuerdan de Usa? Que por accidente, al ver que parecía que se iba a caer, tocó con su mano, inmediatamente cayó muerto. Nadie tiene acceso a Dios en forma directa. El mundo está separado de Dios. No tiene acceso al árbol de vida. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. A veces no leemos tanto la Biblia, estudiamos, pero no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Solamente cuando tomemos un tema y escogemos una palabra, buscamos esa palabra en la Biblia y nos sorprende encontrar cosas como las que vamos a leer a continuación. Dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablándonos a nosotros. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros tenemos ahora solamente arras de ese árbol. Estamos las arras. Estoy hablando en términos
figurativos, por supuesto, porque ese es el mensaje de ahora. Pero cuando seamos vencedores, si es que lo somos, y ojalá lo seamos, vamos a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Todo aquel que habiendo sido llamado, haya respondido positivamente a su llamado, mediante el bautismo y la imposición de manos, es como que está empezando a alimentarse de ese árbol de vida. Así también, el libro de Hebreos describe las cámaras del tabernáculo y nos dice que detrás del segundo velo, donde estaban 2 querubines con el arca del pacto, guardando el acceso de la humanidad, así como se acuerdan, yo leí en Génesis 3:24 lo que ocurrió. Aquí también se encuentra el arca del pacto, cuyo interior están los elementos que Jesucristo nos va a entregar a aquellos hijos que sean vencedores. Hay 3 elementos. Los 3 elementos Jesucristo nos va a entregar en su venida. Pero por ahora hay 2 querubines, simbólicamente hablando, que están cuidando eso, que no permite que ningún ser humano pueda tomarlo. Se necesita ser vencedor para tener acceso a ese lugar. Mientras que el tabernáculo y el templo permanecieron junto al velo que separaba las 2 cámaras, la humanidad no puede, ni podía, ni tiene acceso a Dios, y menos a la fuente de vida, debido a la naturaleza humana. Sin embargo, más tarde, Jesucristo resolvió esa dificultad. Existió en un momento dado esa dificultad, pero Jesucristo se encargó de resolver esa dificultad. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12. Dice, Hebreos 9, versículos 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que Jesucristo está ahora sentado a la diestra del Padre. El sacrificio de Cristo, pues, hizo posible que el velo se desgarre, desbloqueando de esta manera al ser humano y abriendo un camino hacia el árbol de la vida para aquellos que Dios está llamando ahora. Pero el mundo todavía no tiene acceso a ese árbol de vida, no lo tiene. La apertura del lugar santísimo para su iglesia se encuentra descrita en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Ahí está. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Es curioso, ¿no es cierto?, que Adán y Eva no pudieron entrar otra vez al paraíso, porque habían dos ángeles que con su espada removían y no permitían la entrada de nadie. Y aquí, en el tabernáculo y en el templo, también hay 2 ángeles que están cuidando el arca, y que cualquier persona que se atreva o se atrevía a cruzar el velo del templo, ¿qué le pasaba a esa persona? Moría de inmediato. El paralelo es muy interesante. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos permite entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Desde entonces nos encontramos espiritualmente asidos al precioso árbol, desde sus raíces, su tronco, sus ramas y sus hojas, el cual nos alimenta y nos hace dignos de vivir, preparándonos para nuestra transformación final. Por eso, a través de Jesucristo podemos vencer a Satanás, al mundo también y a nuestra naturaleza carnal. Y a medida que Dios nos va preparando para su reino, cada vez nos sentimos parte de sus ramas y de sus hojas, porque son vida para nosotros. Y mientras continuemos alimentándonos de ese árbol, símbolo del Espíritu de Dios, seremos más dignos de alcanzar la vida eterna que Dios nos ofrece gratuitamente, sin que hayamos hecho ningún mérito para merecerlo. Quinta lección: la semejanza del árbol plantado. Quinta lección: la semejanza del árbol plantado. ¿Cómo Dios compara al siervo bueno, al siervo que sigue el camino de Dios? ¿Cómo lo compara? ¿Con quién lo compara? Salmos 1:1 comienza diciendo, Salmos 1, versículo 1, comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice bienaventurado. Estas frases son más que una simple exclamación, porque muestran al hombre que ha aceptado a Dios y lo hace parte de su vida. Se trata de un ser que vive para el cumplimiento y propósito de nuestro Creador, a través de una poderosa bienaventuranza que muestra una sincera progresión y crecimiento espiritual, cada vez más alejado del pecado y del mundo. El hombre que ha sido bendecido de esa manera sabe que hay dos árboles. Él percibe que puede continuar siendo bendecido con el buen alimento. Y también sabe que puede desviarse del camino, el cual es sinónimo de alimentarse del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Nosotros no estamos exentos en nuestra vida cristiana, no estamos exentos de cambiar el árbol. Tenemos que esforzarnos por mantenernos en el árbol de vida. ¿Y cuál es el resultado de caminar en medio de los impíos? ¿Cuál es el resultado de caminar en medio de los impíos? Si uno elige el árbol equivocado, el resultado final puede ser muy desastroso, a menos que vuelva al camino correcto. El peligro, pues, de sentarse en medio de los impíos, de burladores, es que puede endurecer su conocimiento, sintiéndose cómodo con el alimento del árbol equivocado. Eso hemos visto, lo hemos visto, somos testigos de eso. Pero felizmente la corrección del profeta no se deja esperar por nuestro propio bien. Isaías capítulo 55 y versículo 7. Isaías 55 y versículo 7. Dice, Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso el versículo 2 de Salmos 1 dice: sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita día y noche. Es el prototipo del cristiano perfecto. En esencia, todo hombre que va detrás del buen consejo y decide caminar con Dios es merecedor de su perdón, y entonces empieza a deleitarse en su ley. Si uno hace eso y uno cae por error, puede levantarse. ¿Y cuál es la comparación de Dios, que Dios hace con el hombre que dejó atrás el camino de los inicuos? ¿Cuál es la comparación que Dios hace de aquel hombre que dejó el camino de los inicuos? Salmos capítulo 1 y versículo 3. Salmos 1 y versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué a veces los cristianos no prosperan? Porque no cumplen este requisito. Cuando uno hace de la ley de Dios su delicia, él comparte con el árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, lo compara. Es decir, es una persona que tiene muchas bienaventuranzas, mostrando que es capaz de crecer, de madurar y de dar fruto en cada una de las estaciones espirituales de su vida. Entonces esa persona crece en gracia y conocimiento. Yo pregunto ahora, ¿qué clase de árbol es usted? ¿Qué clase de árbol piensa que es usted? ¿Acaso usted se esfuerza por mantener la clorofila espiritual de sus hojas verdes llenas de energía gracias a la fotosíntesis espiritual personal? Al final de cuentas, ¿qué clase de árbol quiere ser usted? Usted sabe que tiene solo Dios dos opciones a elegir, pero la responsabilidad de su elección es solamente suya, no es de Dios. Sexta lección. Sexta lección. El resultado de la bienaventuranza. Sexta lección. El resultado de la bienaventuranza. Manteniendo en mente el hecho de deleitarse en la ley de Dios, de pronto nos encontramos con el libro de Proverbios, el cual nos muestra el resultado final. Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 18. 13 al 18. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Proverbios 3, versículos 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y sus veredas llenas de paz. Ella es árbol de vida. Ella es árbol de vida en los que de ella echan mano,
y bienaventurados son los que las retienen. Ese es el resultado final de estar pegados al árbol de vida, de tener un crecimiento, de estar junto a aguas que nos producen vida y que nuestra hoja no cae. Dios está utilizando aquí metáforas espirituales positivas para hacernos entender cómo Dios nos quiere llevar al más allá. Proverbios 15:4, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Es que el árbol de vida se extiende más allá todavía, más allá. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice, Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. Es decir, fuimos llamados a controlar ese pequeño instrumento que tenemos en la boca de manera edificante, porque la lengua apacible también es árbol de vida. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. En otras palabras, la forma en que usamos nuestra lengua puede impactar a los demás, positiva o negativamente. Pregunto ahora, ¿cómo emplea usted el árbol de vida que se encuentra en su boca? ¿Cómo emplea usted el árbol de vida que se encuentra en su boca? ¿Cómo maneja usted su trato personal? ¿Qué impacto producen sus palabras? ¿Sus palabras atraen o alejan a las personas? Porque su boca tal vez está llena del árbol maligno. No se olviden que el impacto espiritual del hombre plantado junto a corrientes de aguas nos puede llevar aún más lejos. Proverbios capítulo 11, versículos 30 al 31. Se trata del impacto espiritual del hombre plantado junto a corrientes de aguas vivas. Proverbios capítulo 11, versículos 30 al 31. Qué sabiduría la de Salomón, ¿verdad? Que en su juventud escribió el libro de Proverbios. Increíble. Pero qué lamentable cómo terminó su vida. Proverbios, capítulo 11, versículos 30 al 31, dice, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Yo diría que gracias al ejemplo personal uno puede traer más almas para Dios. Dice, y el que gana almas es sabio. Esa es nuestra responsabilidad. No solamente compete al ministerio, sino a cada uno de los miembros de la iglesia. Porque aquí diría, pues, y el ministro que gana más almas es sabio. No dice eso. Se refiere a todos nosotros. Versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Y qué significa ser justo según las Escrituras? Justo es aquel que practica la justicia divina. Y la Biblia dice que todos los mandamientos son justicia. Salmos 119, 172. Por tanto, si queremos ser árbol de vida y queremos ser un fruto justo como árbol de vida, tenemos que obedecer los 10 mandamientos. No hay otra. No hay otra. ¿Es su lengua un árbol de vida para los demás? Si vivimos una vida descrita en Salmos 1, nuestros frutos van a ser más que evidentes. Y en consecuencia llegará el momento en que Dios nos va a asimilar como árboles de justicia. A eso llegamos. Esa es la meta.
Y fíjense cómo Dios, a través del profeta Isaías, califica a toda persona, a todo siervo fiel. Isaías 61, versículo 3. Isaías 61 y versículo 3. Dice, Isaías 61, versículo 3. ¿Cómo Dios nos asimila como árboles de justicia? Aquí está. Isaías 61, versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. Ahí está. Tampoco nos olvidemos que la Biblia dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La fe es una esperanza que tenemos, es algo que no vemos todavía, pero sabemos que va a venir. Pero si demoramos esa esperanza, es un tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 13, versículo 12. He aquí un mensaje de esperanza para quienes sabiamente van detrás de la fuente de vida. Isaías capítulo 65, versículo 22. Isaías capítulo 65, versículo 22. Dice, no edificarán para que otro habite. Isaías 65, versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Árboles longevos, árboles altos, no orgullosos, sino humildes. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. La obra de sus manos. ¿Por qué van a disfrutar? Cuando Jesucristo venga, ¿qué dice? Que nos va a premiar de acuerdo a nuestras obras. Y si nosotros hicimos buenas obras, vamos a disfrutar de la obra que hicieron nuestras manos. Es una extraordinaria promesa que Dios hace a sus hijos. ¿Y cómo concluyen las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que más enfatizan al final de la historia del ser humano? ¿Cómo se afirma la relación de identidad de las naciones en medio de la metáfora? ¿Cómo? Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Todo este sermón se refiere a las metáforas que Dios ha establecido positivamente. ¿Y cómo termina el libro de la Biblia? Apocalipsis 22, versículo 2, dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es decir, siempre llenos de fruto, siempre. Y sus hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Por supuesto que estamos hablando de la gran ciudad santa de Jerusalén, que un día descenderá del tercer cielo a la tierra para que Dios Padre haga tabernáculo con todos sus hijos. Dios se vale de la metáfora de los árboles para hacernos entender principios espirituales. En conclusión, en este mensaje no hemos agotado, por supuesto, el uso de todos los árboles que están descritos en la Biblia. Ustedes pueden hacerlo. Pero de alguna manera hemos visto cómo Dios emplea los árboles para enseñarnos varias lecciones. Voy a resumir los 7 pasos
las 7 lecciones que hemos dado ahora. El primer ejemplo, estoy haciendo resumen, el primer ejemplo muestra que si una persona se convierte, es exactamente exaltada hasta grandes alturas. Pero si se aparta de Dios, puede ser derribada, de manera similar a un árbol alto que puede ser cortado de raíz para ser echado al fuego. ¿Qué clase de árboles queremos ser? Segundo ejemplo de la segunda lección. El segundo ejemplo, la segunda lección, muestra el símbolo de grandes hombres y naciones, mediante el contraste entre la prosperidad y la adversidad, entre el bienestar y la calamidad, entre la altivez y la humildad, entre el gozo y la amargura, entre la felicidad y el pesar, entre el buen alimento y la basura que es para muerte. Ese es el símbolo entre los grandes hombres y naciones. Y Dios se vale de esa metáfora para llevar a los seres humanos a su reino. Tercer ejemplo de la tercera lección. El tercer ejemplo pone de manifiesto 2 árboles, donde el buen árbol está dispuesto para los que obedecen, y sin embargo, mientras el mundo continúa alimentándose del árbol equivocado, lamentablemente la codicia, la perversidad, el crimen, la violencia y la maldad continuarán esparciéndose sobre la tierra como reguero de pólvora, tal como lo vemos en nuestros días. 2 árboles. Cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo nos muestra el aislamiento del hombre del árbol de vida, debido a que el velo del templo no permite el acceso a Dios en forma directa. Por eso el común de los hombres no forma parte del pueblo santo, lógico, ni tiene acceso al lugar santísimo, espiritualmente hablando, por supuesto. Nosotros sí, desde el momento en que hemos aceptado ser parte del pueblo de Dios, que queremos llegar a su reino, que queremos crecer espiritualmente y queremos ser como un ser humano que está descrito en Salmos 1. Quinto ejemplo. El quinto ejemplo nos enseña los beneficios espirituales a través de las bendiciones recibidas por permanecer fieles como un árbol plantado junto a aguas donde sus hojas no caen. Beneficios espirituales. Eso es. Sexto ejemplo y último. El sexto ejemplo es un prototipo de gozo por haber encontrado la fuente de sabiduría, por el buen uso de nuestra lengua y la práctica de las leyes divinas. No solo por el oír, sino por el hacer, porque el que es oidor olvidadizo no sirve para nada. Tenemos que practicar las leyes divinas. A nosotros pues se nos ha dado a conocer el maravilloso acceso al árbol de la vida. Dios nos quiere plantar como árboles de justicia junto a la fuente de aguas inagotables de vida, mostrando frutos por medio de nuestro buen ejemplo, de nuestra lengua, de nuestra humildad y de nuestra sinceridad.
Por eso, la exhortación final es: alimentémonos siempre del árbol precioso que Dios ha puesto al alcance de nuestras manos.